Muchas gracias, María Antonia, por la presentación. Gracias también a todos los que estáis desde casa y al comité organizador en general. Y espero que, pese a las circunstancias, os encontréis bien. Bueno, como podéis observar, la mesa en la que participo hoy y en la que echaré mucho de menos a mi compañera Alejandre, que bueno, ya debatiremos sobre esta cuestión en otro momento, la mesa en la que participo, como digo, lleva por título Arte, Feminismo e Historia. Y aunque es cierto que los personajes sobre los que voy a hablar pertenecen a la historia, también creo que la cuestión que hoy les trae aquí sigue estando plenamente vigente. Y si no, que se lo pregunten a los productores de la serie Genius, imagino que os sonará, estrenada este abril, en abril de 2018. No voy a comentar la actuación de Banderas porque, si os soy sincera, no la he visto. En su momento me pareció un poco excesiva. Pero bueno, bromas aparte, os he querido traer este ejemplo simplemente para que podáis ver la vigencia de que todavía hoy se cree que existen una serie de cualidades innatas al ser humano que nos permiten con total tranquilidad utilizar este sustantivo común, tan común, por cierto, sin pararnos realmente a reflexionar lo que verdaderamente implica. Y es que también, de reciente publicación, es la novela que hoy propongo que analicemos, titulada Guernica, 1937, y centrada desde una perspectiva biográfica en la vida de Dora Maar, aunque, tal como el libro plantea, es más la vida en la que Picasso quiso que Dora Maar participara. En cualquier caso, y como veremos en la presentación, y sobre todo cuando lleguemos a la parte de las conclusiones, lo que pretendo aquí no es realmente demonizar una novela que, al fin y al cabo, pues como su naturaleza indica, es eso, es una novela, es una ficción. Sin embargo, sí que me parece importante reflexionar sobre el porqué del mantenimiento aún hoy de esta visión de género, especialmente cuando desde la teoría de género y desde una propuesta feminista de la historia del arte se ha intentado luchar encarecidamente contra esta concepción, y creo además que es consecuencia directa de esta configuración heteropatriarcal, tanto de nuestro sistema social como institucional. Imagino que muchas de las aquí presentes conoceréis este famoso texto de Linda Nochlin titulado Why Have There No Been Great Women Artists?, que viene a ser algo así como ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Me parece interesante porque justo en este artículo ella pone por primera vez sobre la mesa esta pregunta que le da título, y además cita a Picasso cuando refiere, irónicamente, una de las muchas condiciones históricas que motivan esa inexistencia de grandes mujeres artistas. Esta frase al español vendría a ser algo así como ¿se habría molestado su padre, el señor Ruiz, en estimular y apoyar a una pequeña Pablita? Esto hace que os lance la siguiente pregunta de la que espero luego debatamos, porque además si entre nosotras se encuentran mujeres artistas, imagino que es algo con lo que se pueden encontrar en su día a día, y es, ¿hemos superado realmente esta concepción mítica del genio? ¿Hemos dejado de creer que el artista posee cualidades innatas que le son dadas de nacimiento? Precisamente porque no creo que esto haya ocurrido, me parece interesante compartir con vosotras algunas reflexiones. Para ello parto de enfoques diversos. En primer lugar, como considero o me baso en la idea de que el genio picassiano es consecuencia de un proceso de mitificación y, por tanto, es una construcción histórica, me he centrado en el análisis antropológico e histórico de los mitos, siguiendo, por ejemplo, autores como Barthes, como Blumenberg o como Joseph Campbell, para los que recurrencia y reinterpretación son dos de los factores que marcan la forma en la que hoy nos acercamos al mito. Porque, claro, ¿de qué es capaz el mito? Rápidamente vamos a comentar tres características que la generalidad de los autores dan a este concepto. Por un lado, el mito respondería a ese deseo humano de que todo esté ordenado, de que todo tenga significación. Viene a ser como esa necesidad de vencer la incertidumbre. Es, por otra parte, un concepto arquetípico y estereotipado. Y, por otra parte, es cotidiano, especialmente pues, en la sociedad actual. Es algo propio de la cotidianeidad. Para Barthes, por tanto, mito es fundamentar como naturaleza lo que es intención histórica y como eternidad lo que es contingencia. Por otra parte, me centraré también en esta idea del genio, pero basándome en un discurso feminista de la historia del arte, autoras como, por ejemplo, la ya citada Nochlin, pasando por Pollock, por Parker o más recientemente alguna española, como es el caso de Mayallo, entre otras muchas, porque casualmente han sido ellas las que realmente ponen en tela de juicio este concepto, considerado además como uno de los aspectos más radicales de la deconstrucción feminista del discurso histórico-artístico establecido.
Entrando ya en el análisis de la novela en sí, bueno, como podéis ver, el año de publicación original es 2018 en su edición francesa, mientras que en 2019 se publica en España. Viene a ser o es una biografía ficcionada de la vida del artista, cuya narración discurre fundamentalmente durante los años en los que mantuvo una relación con Picasso. Aunque el título no invita a pensar demasiado que Dora Maar es la protagonista, sí que es verdad que la edición francesa, ese subtítulo quizás nos da pie a pensar un poco más de qué va la cosa, junto a una fotografía de la pareja que, sin embargo, no es tal cosa. Y es que esta es la fotografía original, en ella aparece también Lee Miller. Esta foto fue tomada en Bougan en 1937 y, bueno, me pareció interesante porque además se dice que Lee Miller mantuvo relaciones sexuales con Picasso, cosa que tampoco me sorprende teniendo en cuenta que este grupo de amigos del artista que pasaban sus veranos en Bougan tenían una libertad sexual bastante, por aquel entonces ya bastante, digamos, normalizada. Y bueno, pues las prácticas de intercambio de parejas, por ejemplo, era una práctica habitual. Aprovechando por otra parte esta referencia a la edición francesa, quiero proponeros también reflexionar sobre dos cuestiones que se nombran en una obra de muy reciente publicación titulada Guernica, entre icono y mito, productividad y presencia de memorias colectivas. En esta novela, perdón, no, porque es un estudio, en este estudio lo que se pone en relación es la ciudad de Guernica, el bombardeo y el mural, con la forma en que esto se recibe en la literatura. En este sentido, dicen algo que se puede extrapolar, creo que tanto a la generalidad de la literatura popular como a la obra del autor que hoy propongo analizar, que se llama Alain Birconlet. Entonces, ellos dicen, por una parte, que el interés por la obra famosa, esto es por Guernica, no siempre conduce a la reflexión. Y por otro lado, hablan también de la presencia de clichés estereotipados sobre España. ¿Por qué me interesan estas frases? En primer lugar, esta es la novela francesa, en primer lugar porque me parece que enlaza con una de las ideas que van a marcar esta comunicación y es la escasísima reflexión, no solo en torno al propio relato del bombardeo, que apenas se menciona, sino también en torno a la propia Dora. Y es que la evolución del personaje aparece siempre vinculada y supeditada a Picasso, siempre en paralelo, nunca de forma individual, nunca de forma autónoma. El comportamiento de Dora no se contextualiza en base a su historia personal, sino que se hace a través de la historia del pintor. Además, utilizando entrevistas o biografías de personajes de esa corte de Picasso, que sin duda lo que hacen es favorecer al genio y potenciar, no siempre, pero sí bastante a menudo, a la imagen fragmentada, incompleta e inexacta de la Dora de la época en la que vivió con Picasso, de la que de hecho se tiene una imagen de desquiciada y huraña. Os traigo aquí un fragmento de la novela de Birconlet para que veáis un poco hasta qué punto esto, ¿no? Por otra parte, y en cuanto al tema de los clichés sobre España, se repite también mucho en la novela esta idea del estereotipo del hombre mediterráneo, vigoroso y de gran apetito sexual, que por otra parte me parece una metáfora del toro, un arquetipo que además también tiene su correlato en buena parte de la crítica picassiana, pues desde los años 40 hasta la actualidad. En la versión española, sin embargo, la fotografía aquí lo que introduce es una ilustración de Fernando Vicente, que tristemente va a reproducir también otro de los patrones que vamos a ver en la obra. Dora, cigarrillo con boquilla en mano, interesante y misteriosa, aguarda paciente a que el maestro, esta idea también del maestro me interesa, por aquello que decían Pollock y Parker sobre que al inglés maestro es master, mientras que la traducción sería mistress, que en español es amante, interesante, ahí lo dejo. Picasso, por su parte, como vemos, aparece en pleno proceso de creación de Guernica, en la misma pose en la que la cámara de Dora logró durante los meses de mayo a junio del 37. El rostro de ella nos llevaría a esa melancolía de la que habla Birconlet en toda la novela, mientras que el de él sería más bien esa mirada agresiva del Minotauro que se gira hacia nosotros. Aunque no es mi cometido en esta comunicación pararme en las imágenes que digamos que rodean la novela, sí que es cierto que me parece interesante en cuanto a lo que representan. Porque como vemos, la contraposición con la realidad sería esta. Ambas ilustraciones son tomadas, como vemos, en momentos en los que tanto Dora como Picasso se encuentran en un proceso de creación. Si bien Dora, como veis, ya está quieta, mientras que Picasso, sin quitar la mirada, sigue trabajando. Nada puede perturbarle. Y es que en la novela se va a repetir mucho esta idea de la mujer artista que antepone al maestro a su propio desarrollo personal.
y, por supuesto, artístico. Hechas, pues, las presentaciones visuales pertinentes, comencemos con el análisis de la estructura de la novela. Se divide en dos partes, la primera está formada por 10 capítulos y la segunda por 7, seguida además de un epílogo que se centra, como luego veremos, en la vida en soledad de Dora una vez es abandonada por Picasso. Antes de Guernica y durante Guernica son los grandes bloques de la narración. El antes lo podemos resumir como una azarosa y violenta relación siempre sexual, la relación sexual va a estar siempre presente, entre ambos personajes, mientras que la segunda transcurre durante los meses de creación del famoso mural, no exentos, por supuesto, de pues, también pasiones, amoríos, celos y, por supuesto, sexo. Así, la primera parte narra la historia de un Picasso entusiasmado, pero no por amor, sino por su, ojo, apetito de cazador. Y es que, citando a Vich Condlé, tenía preferencia por las bestias más difíciles de domeñar, no por masoquismo, sino para poseerlas mejor y someterlas luego. En la segunda parte, Dora ya se ha convertido oficialmente en su trofeo, ha sucumbido y se ha dejado cazar, haciendo que Picasso pierda su interés. Su nuevo amor ahora es Guernica. Dora le sigue siendo útil, pero esa relación, su término, digamos, es también evocado por ese término o terminación del propio mural. El epílogo, por tanto, narraría cómo la vida de Dora deja de ser vida una vez se acaba su relación con el malagueño, reforzando también ese mito de la mujer despechada e incapaz de superar el duro golpe del abandono, golpe que marcaría toda su vida posterior. Al reforzar esta idea, pensamos que el autor asume una realidad que sitúa realmente a Dora en una posición de vulnerabilidad y de inferioridad, además de colocar a Picasso como vencedor de esa batalla. Creo que también es importante fijarse en aquello que aparece con mayor frecuencia, ya que nos dice mucho de la forma en la que Vich Condlé recibe o mantiene el mito de Picasso. Y es que, aunque es una novela de inspiración libre, en la introducción hay un fragmento en el que vemos que el autor ha utilizado archivos, entrevistas, testimonios inéditos, pero sin embargo, a eso le acompaña la siguiente frase. Es bien sabido que el imaginario concuerda a menudo con esa realidad y la funda. Es el privilegio de la literatura y del arte. Claro, esta frase legitima la validez del relato mítico en tanto en cuanto concuerda a menudo, como aquí pone, con la realidad. De este modo, la ficción persigue una falsa verdad a través del uso de numerosos apuntes que toma de la historia de ambos. Por ejemplo, pues vamos a citar luego obras de arte a las que el autor pone cara, que además pertenecen tanto a la producción de Dora como de Picasso, cita bibliografía que hoy se puede consultar, cita poemas que son reales. Entonces, estos recursos literarios confunden de alguna forma la realidad con la ficción, problematizan, por tanto, que el lector pueda realizar una interpretación crítica o reflexiva de la obra. Sobre todo porque, claro, nos coloca en un contexto espaciotemporal que es real y porque además aporta datos que son ciertos, lo que sin duda promueve patrones arquetípicos vinculados a la identidad de Dora. Enumeremos, pues, porque son muchos, estos patrones, estos clichés, estos estereotipos que, a modo de cajón desastre, se utilizan en la creación identitaria del personaje femenino y que nos permiten también entender hasta qué punto son síntoma de la consideración genial de Picasso. Digo cajón desastre porque, como podéis ver, los arquetipos no son pocos. Desde la adorada diosa, adorada Dora como diosa, perdón, la femme fatal, la madre dolorosa, mater dolorosa, Dora como toro, pero toro en el sentido de presa, que es toreada, nunca mejor dicho, por Picasso. Dora como bruja, Dora como virgen, Dora como mártir, Dora como mujer de artista, que no mujer artista, como luego veremos. Todo ello atravesado siempre por conceptos vinculados a la sumisión, la postergación, la dependencia y la supeditación. En este caso, entonces, en el libro nos encontramos de forma muy clara la perpetuación de una consigna que además propone Mayallo, y es esta de la mujer como objeto de la creación, invisible como sujeto creador. Pues, si bien es cierto que hay citas a la trayectoria artística de Dora, quien realmente gana es Picasso, es él el que es el genio, no ella. ¿Y por qué hablo realmente de batalla ganada o perdida? En primer lugar, porque como ha ocurrido a lo largo de la historia del arte y de las mujeres artistas, por ejemplo, el caso de Artemisia Gentileschi, la obra de Dora se analiza desde un prisma que es doble. Por una parte, desde la dessexualización, en tanto que Dora, mujer masculina, y desde la hipersexualización, en tanto que Dora, masoquista y femme fatal. Esto, en última instancia,
no hace otra cosa que restar importancia al proceso creativo y a la obra en sí, en pro de connotaciones sexuales, que son las que explicarían esa atracción que Picasso siente hacia ella. De hecho, este es un ejemplo, cuando sale a colación en la novela este fotomontaje de Dora, esto es lo que el autor cree que Picasso vio en ella, más allá, por supuesto, de pues, la calidad o otro tipo de parámetros. Por otro lado, el propio Vierconle retrata a Mar siguiendo una idea propia, preconcebida y construida en base a reglas, como decía antes, que toma como cierta la percepción de los acólitos de Picasso, pero nunca o muy pocas veces testimonios de la propia Dora, que además, cuando esta novela fue publicada, ya existían. Esto, no solo esto, sino que además el trabajo de Dora, como veíamos antes, es objetualizado y copiado, o dicho de forma más suave, reinventado, por el artista, de quien ella misma llegó a decir que se habría apropiado de sus ideas. Y es que esto es cierto, ya que Dora se convierte en un vivero de imágenes para Picasso que alimentarían su imaginario y que, en palabras de Vierconle, nutrirían su deseo creativo. Esto, por ejemplo, me recuerda mucho a una entrevista que Victoria Convalía tiene con ella en el 93, en la que, como veis aquí, ella pues viene a decir básicamente que sí, que los hombres son ladrones de ideas. Entonces, a colación de este pequeño fragmento, que no hace falta que leáis entero, os he traído algunas imágenes. Por ejemplo, a la derecha aquí podéis ver una obra de Dora, Retrato de Ubu, del 36, que creo que tiene una correlación muy clara con los personajes de Sueño y mentira de Franco, de Picasso. O luego, por ejemplo, aquí, otro fotomontaje también del artista, en este caso a mano izquierda, que a la derecha, para mí, tiene una similitud muy clara con este personaje que Picasso incluye en Pesca nocturna en Antibes. Por otro lado, y aunque sabemos también que Dora Maar siempre tuvo en muy alta estima su trabajo, también sabemos hasta qué punto ella misma divinizó la imagen de Picasso. Esta idea me parece muy interesante cuando la ponemos, por ejemplo, o la enlazamos con las ideas de Germaine Greene. Ella lo que dice es que los obstáculos a los que se enfrentaron las mujeres artistas no son producto de factores externos, cosa con la que discrepo un poco, sino más bien resultado de la opresión patriarcal que lleva a las mujeres a asumir, en el plano inconsciente, la creencia en su propia inferioridad. Otra de las cuestiones históricas que ha marcado este desarrollo, esta evolución de la mujer de artista, que no mujer artista, en cuanto a que ella o a ella se le reservan, digamos, otro tipo de responsabilidades vinculadas al ámbito doméstico o familiar, es la que en la novela se plantea como algo que ella acepta de buen grado. Este texto, que también podéis leer si queréis rápidamente, me interesa sobre todo porque luego además enlaza, ya que acto seguido, después de esto, el autor sigue escribiendo. Así como el Minotauro necesitaba antaño que la ciudad de Atenas le entregara a sus jóvenes para alimentarse, él también necesitaba alimentarse de sus amores. Y es que esto me lleva a pensar en esta idea o concepto del Minotauro devorador, de ese toro bravo, de ese torero que acaba con su víctima, y que me hace plantearme a la Dora como devorada. Me acabo de abrir la ventana. Disculpa. Esto es lo que pasa en una casa un poco vieja. Todo solucionado. Entonces, seguimos. No sé si sabéis, pero ya en el siglo XIX se impone la idea de forma creciente de que existe una analogía muy clara entre creatividad artística y sexualidad masculina. Esto me parece importante porque Vierconle va a aludir constantemente a ese vigor sexual de Picasso, a esa fuerza del toro, que además, ojo, muchas veces también se nutre a la que se añaden connotaciones violentas que invitan a la violación. Esto me parece importante. En la literatura romántica, de este modo, la sexualidad masculina se sublima. Y luego, además, no solo eso, sino que se produce un cambio de paradigma estético, en el que cualidades como la intuición, la emoción, la espontaneidad o la imaginación, atribuidas a lo femenino, y lo entre comillas, se convierten ahora en privativas de los hombres. Esta idea del automatismo y de lo impredecible del genio me parece que también va unida a lo femenino y se repite mucho en la novela. Hago un ejemplo, pero no lo quise poner porque si no se me alargaría esto muchísimo, pero bueno, luego podemos, si queréis, comentarlos. Entonces, esta relación entre la potencia sexual masculina y el proteísmo o la fertilidad, entendidos en el caso de Picasso como fecundidad creativa, llevan inequívocamente a la idea de la debilidad de la mujer. Gerda Lerner, por ejemplo, hablaba de esto en su obra sobre la creación del patriarcado,
y concluía que la mujer, y más concretamente la sexualidad femenina, se convirtió en símbolo de la debilidad humana y en el origen de aquella. En este caso, y volviendo otra vez por otro lado a la idea del Picasso como toro o como minotauro, es interesante también que las veces en las que Vizconde hace referencia a este hecho suele incluir también estas metáforas visuales que se corresponden con obras concretas de la producción del malagueño. Una sería esta, que va acompañada de la frase que leéis abajo, sobre ese poderoso toro de testículos pesados, bien visibles. Esta es otra de las imágenes que también acompañan en la novela la idea del minotauro, del toro vigoroso, sexual. Me interesa mucho porque, no contento con esto, el autor también añade, después de esta cita, o refuerza esta idea del no amor de Picasso y de la dominación, cuando pone en boca del artista la misma idea de dejarse llevar por el amor le repugnaba. Era él quien debía manejar el timón, dirigir el juego. Me parece cuanto menos llamativo que cuando vemos, por ejemplo, la idea que autoras mujeres tienen sobre esta obra, como por ejemplo con Valía, que antes la citaba, ella dice, una Dora que va a ser raptada por el Minotauro, la mira angustiado como diciendo, ¿podré con ella? Aunque esta frase tiene también connotaciones misóginas, sí que es cierto que no son tan abiertas como ocurría, por ejemplo, con la parte de Vizconde. En ese sentido, la forma en que ambos viven su amor es absolutamente antagónica, es absolutamente misógina. La de él podríamos vincularla a una suerte de violación, mientras que la de ella sería, pues, más bien una inocente admiración. Y de hecho, quiero que nos paremos en la de la derecha, que como podéis haber visto ya, es la que se corresponde con la forma de amar de Dora, y en ese pensar que pone ahí, ya que ese pensar de Dora acaba despertándola de su sueño, una vez que Picasso concluye Guernica, momento en que acepta que ha vivido en una mentira absoluta. De hecho, el autor en la novela cita a Calderón. Os he traído también esta imagen de cuando se pintó un graffiti sobre el Guernica que decía Kill Lie Sol, matad todas las mentiras. En este caso, Dora finalmente asume que es hora de dejarse devorar por el Minotauro y que ha de renunciar a rebelarse o a sentirse satisfecha y debe de gozar en la cárcel a la que se la ha relegado. Esta imagen me gusta mucho porque también la refiere en la novela y porque, como veis, parece que ella está esperando, paciente, cómoda, sentada, a ser devorada. De este modo, la artista se recluye en el laberinto del Minotauro, pero no con pesar, sino de una forma casi beatífica, como si fuera una mártir que acepta su destino, porque, claro, ¿cómo renunciar a un destino con Picasso, el auténtico rey Midas, que convierte en oro todo lo que toca? Esto nos lleva, esta idea de la Virgen entregada al Minotauro, Virgen pagana, nos lleva también a la idea de la Virgen cristiana, en tanto que mártir y en tanto que mater dolorosa. De hecho, Vizconde mantiene en todo el relato la identidad de esta mater, y es que el autor dice que Picasso gustaba mucho de ella porque le recordaba a su infancia y a los iconos de vírgenes de rostros dolientes y lágrimas de cristal. Y es que Dora, en tanto que madre y en tanto que mártir, estaba dispuesta a participar de la guerra que se avecinaba, como se puede ver en este fragmento que también se pone en boca de Dora en la novela. Quitarse la máscara, por tanto, como detonante y como mecha para el estallido de la guerra, una máscara que en la novela tiene un sentido, pero que a mí me recuerda también a otro aspecto, y por eso aquí os hago un pequeño paréntesis. Y es que a mí me recuerda también a la propuesta de Butler en su análisis de la escritora y fotógrafa francesa Claude Cahun, que tiene una obra que gira mucho en torno a esta cuestión de la identidad o de la ambigüedad sexual. Su nombre de pila era Lucy Shaw, pero ella se lo decide Shaw, perdonad, no sé pronunciarlo demasiado bien, pero bueno, ella decide cambiarlo por el seudónimo de Cahun en ese cambiar de máscara, que sería uno de los primeros gestos de una mujer que se fabrica a sí misma como una multiplicidad de personajes. Y es que Dora también cambió de máscara, reinventándose a sí misma, como se ve, por ejemplo, en estos retratos, que copia de Las mujeres que lloran, de Picasso, y que, por ejemplo, a diferencia de lo que propone Vizconde, que son para él una forma de supervivencia, considero que deberíamos leerlos no como esto, sino como una forma de Dora de colaborar en la representación de la masacre que fue Guernica.
Sin embargo, bueno, Vizconde mantiene esta idea del dolor y de la estoica perseverancia de Dora, hasta que, como el artista vaticinó, esta mater dolorosa se vuelve loca, el hijo no soporta la carga y decide abandonarla. Entonces, la locura deriva en exilio y este en reclusión, una reclusión cuasi mística en la que Dora es ahora una mártir que acepta con amor y resignación la vida que vivirá sin Picasso. Esta idea, propuesta por el autor en el epílogo, resulta chocante en tanto que, primero, no precisa las razones de esta locura, por otra parte, refuerza la idea de genio, en tanto que establece una metáfora entre Dora y el martirio, siendo en ambos casos el objetivo final la devoción hacia un ser superior. Y luego, por otra parte, ella misma se considera, o se acaba considerando como una suerte de víctima de la masacre. Y es que, en términos generales, podemos observar que la novela banaliza el sentido de Guernica como masacre y como cuadro, como mural, para, por un lado, alentar este proceso de divinización o mitificación definitiva de Picasso, así como el proceso de destrucción absoluta de Dora. Una destrucción que se ampara y que se legitima en el mural, un mural que, a su vez, parece que devuelve a Picasso como si fuera un amuleto y control absoluto sobre todas las cosas. En este caso, además, Dora, como decíamos, es la víctima, no tanto de Picasso como de Guernica. Y, por supuesto, como decía al principio, Guernica no sirve en absoluto para reflexionar sobre la masacre, por mucho que el título de la novela sea este. Y luego, además, como hemos visto, como se ve en la novela, parece incluso que Dora abraza la masacre, porque viene a servirle como una forma de acercarse de forma romántica al malagueño. Esta idea resulta, yo creo, cuanto menos ofensiva si el personaje del que hablamos, sabemos, era militante declarada y abiertamente antifascista. Por otra parte, y ya para terminar con la comunicación, quiero volver ahora a la figura de Joseph Campbell, de la que os hablaba al principio, y luego también a Alain Berhat, y es que con ellos y con sus teorías queremos llamar la atención sobre hasta qué punto la novela cumple a nivel estructural, a nivel narrativo, de principio a fin, con esta idea de el destino mítico del héroe. En Picasso creo que más bien es el destino del superhombre, ya que en él se unen tanto los parámetros del héroe como del antihéroe. Entonces, en este destino mítico nos encontramos con 3 estadios: la partida, la iniciación y el regreso. En palabras de Berhat, la partida se corresponde con este anuncio heráldico de un destino excepcional, que en nuestro caso sería el anuncio o el encargo de realizar Guernica. Por otro lado, la segunda parte está marcada por esa etapa de trabajo, sufrimientos, penalidades para conseguir su fin, que se correspondería en nuestro caso con la segunda parte de la novela, durante Guernica. Y finalmente llegamos al destino heroico, que en el caso de Picasso se salda con su legitimación como genio contemporáneo absoluto. Al contrario, la historia de Dora no responde a este relato. Si bien en la novela se incluye esta idea de la adorada Dora, esto es, Dora como una diosa, esa concepción emana únicamente de la psique del artista, en tanto que es ella la que se considera como tal. Esto entronca con lo que hablaba Campbell sobre el encuentro con la diosa, esto es, Dora, aunque adorada, queda supeditada a Picasso ya en el momento en que se conocen. ¿Por qué? Porque solamente él es capaz de ver en ella cosas que el resto no ven. De hecho, Campbell dice: solo los genios capaces de las más altas realizaciones pueden soportar la revelación completa de la sublimidad de esta diosa. Este personaje, dentro de estas teorías, Dora también podría ser el personaje de la acompañante o del servidor, que de lo que se encarga, o su papel principal, sería el de exaltar la heroicidad de Picasso. Cuanto más estable y segura la condición de uno, más frágil e inquietante la del otro, que diría Berhat. Esta es la Dora que nos presenta Vizconde, la Dora devorada por el Minotauro, por el rey Midas, por este Prometeo made in Málaga, lo que nos recuerda también al trabajo de Bloomberg titulado Trabajo sobre el mito, cuando cita o toma además una cita de Picasso en la que el autor dice: terrible ser al mismo tiempo Águila y Prometeo, en una sola persona tanto devorador como devorado. Y es que el malagueño hacía referencia en esta cita a la obra de André Gide sobre Prometeo mal encadenado de 1899. En la novela, por tanto, Dora sería el buitre que acaba siendo devorado por ese Picasso, Prometeo,
proteico. Afortunadamente, y pese a lo arraigado de esta idea, sabemos que ella, que no es buitre, sino búho, de inteligencia y vocación de combate ateneicas, consigue escapar de las fauces de su depredador. Fauces de las que, por cierto, otras presas, y esto lo entrecomillo, tuvieron un destino fatal. Por ejemplo, Marie-Thérèse, que se ahorcó, o Jacqueline, que se acabó suicidando. Finalmente, creo que es importante que estudiemos este tipo de cuestiones y que estudiemos a personajes como Dora, como dice Mayayo, que partamos de las condiciones históricas concretas en las que se desarrolla su labor de mujeres, así como también su especificidad como sujetos, esto es, su unicidad individual. Dejemos, pues, que finalmente la realidad triunfe sobre el mito sexista e infundado y que la visión simplista de esta Dora víctima, amante o musa abra paso a una verdad reflexiva y crítica sobre Dora fuerte, independiente, mujer y artista. Muchas gracias. De alguna manera, una artista que yo creo que es muy importante en la actualidad y es bastante interesante, sobre todo, comprender un poco la diferencia con respecto a un poco la intervención anterior, ¿no? Porque verdaderamente Tania Bruguera, que es la artista en torno a la que va a girar un poco mi presentación, verdaderamente es una artista hoy en día pues prácticamente inevitable, ¿no? Y por un poco, bueno, mi comunicación va sobre todo en esa idea, ¿no? Y también un poco en el hito de cuestionar lo que yo creo que es un poco el paradigma contemporáneo del arte activista, ¿no? Que, bueno, que se ha prodigado por muchísimas instituciones, por muchísimos museos, con muchísima facilidad y en muchas ocasiones esto pues plantea ciertos inconvenientes, ciertos problemas que, bueno, yo me he concentrado en sacarlos un poquito a la luz, ¿no? En 2015, la revista norteamericana Foreign Policy eligió a la artista cubana Tania Bruguera como una de las personalidades más influyentes de aquel año, honor que compartió con otros artistas, además de con personalidades políticas como Angela Merkel, Putin, el Papa o Yaris Varoufakis, entre otros muchos. En un mundo globalizado en el que la lucha por la visibilidad, especialmente en la esfera del arte, es más feroz que nunca, la presencia de un artista, más aún procedente del performance, en un listado como el de la Foreign Policy es cuando menos un asunto que debería llamar nuestra atención. Ni siquiera Joseph Beuys, artista para el que la dimensión pública de su obra fue esencial al haber organizado partidos políticos y entrevistas con importantes autoridades políticas, y en este sentido pues es memorable la entrevista que tuvo con Billy Brown, recibió tal grado de exposición pública. A Bruguera, además, esta visibilidad le ha llegado siendo bastante joven, sin tener siquiera 50 años, edad que, bueno, como digo, se sigue considerando joven en el mundo del arte, ¿no? Al fin y al cabo tiene que tener alguna ventaja la profesión, ¿no? A Bruguera, además, disculpad, incluso periódicos españoles, muy poco dados, de hecho, a emplear la palabra performance, excepto cuando se quiere ridiculizar algún proceso político, han publicado artículos sobre Bruguera, como este, que el periódico de referencia El País sacó recientemente, y en el que Bruguera aparece literalmente encarnando la denuncia de la censura cubana. Ya en el título específico en el mundo específico de la historia del arte y del arte contemporáneo, su visibilidad llega a ser extrema. Exposiciones en la Santísima Trinidad del arte contemporáneo, el MoMA, el Guggenheim y la Tate, han hecho de ella una artista inevitable en un ámbito cada vez más fluido e inestable. De entre todas las exposiciones que ha realizado últimamente, me gustaría concentrarme en la que desarrolló en la Sala de las Turbinas de la Tate de Londres entre octubre de 2018 y febrero de 2019 por diversas razones. En primer lugar, fue una de las últimas grandes exposiciones antes de que el COVID nos dejara sin aquello que es característico tanto del arte como del trabajo político, que es su dimensión pública. En segundo lugar, es uno de los espacios de máxima visibilidad del arte contemporáneo en Europa. Y en tercer lugar,
debido al discurso sobre el vínculo entre arte y activismo que este museo ha puesto en circulación gracias a artistas como la propia Bruguera. Es por estas tres razones por las que creo que la exposición de Bruguera en la Tate supone uno de esos momentos de alta visualización, rayana en la máxima popularización, que se produce además en un momento de profunda crisis de los límites de la relación entre arte y política. Esta exposición tenía un título inestable: 10.142.926, número resultante de la suma total de inmigrantes en 2017, a lo que se sumaba las muertes producidas ese mismo año por, entre el grupo de inmigrantes, y que, como podéis ver, se imprimía en cada uno de las manos de los visitantes, cambiando sucesivamente. Era un número, por tanto, según se desenvolvía la exposición en el tiempo, iba cambiando, dado el aumento de muertes provocadas por la tragedia migratoria. La instalación estaba compuesta por una serie de secciones que merecen cierta atención descriptiva, ya que sus detalles revelan vínculos con la dimensión social del arte a diferentes niveles. Una importante porción del suelo de la enorme sala de turbinas estaba ocupado por un retrato de un inmigrante sirio de nombre Youssef, que llegó a Londres durante el conflicto armado y que, según se nos comenta en diferentes páginas web vinculadas a la Tate, en la actualidad es estudiante de medicina. Su retrato, de dimensiones monumentales, como podéis ver, está cubierto por una pintura negra que se vuelve translúcida por el efecto del calor directo del cuerpo humano, por lo que en un principio es tan solo visible si una enorme cantidad de espectadores se tumba en el suelo, transfiriendo su propio calor a la pintura, que entonces se vuelve transparente, dejando ver la efigie de Youssef. Sin embargo, este hecho nunca llega a ocurrir del todo debido a las extensiones de la imagen de Youssef, ya que el calor corporal que emana del cuerpo no lo hace de forma idéntica por todas las partes del cuerpo, dejando una imagen de quien se posa en el suelo un tanto particular, como podéis ver en la imagen de la derecha. Aún así, la colaboración entre individuos que aportan su granito de arena parece ser un aspecto importante en la formalización de la obra. A pesar de que poco se consiga con ello, la suma de voluntades individuales produce efectos visibles, parece querer decirnos Bruguera con esta obra. La actuación de los visitantes en la sala de las turbinas se convierte, por tanto, en un modelo a seguir de la sociedad en su conjunto. Las relaciones de colaboración presentes en la obra, un mantra del arte activista, no se detienen ahí. La imagen de este estudiante de medicina venido de Siria, Youssef, no fue, de hecho, una elección del artista, sino de Natalie Bell, una trabajadora del Coin Street Community Builders, una organización que desde los años 70 ha trabajado en el barrio donde hoy se localiza la mediante la compra y organización de viviendas cooperativas asequibles y otros programas para vecinos e inmigrantes, así como ha iniciado también esta organización negocios locales, de tal modo que la actividad económica revierta en el propio barrio y en los propios vecinos. La Coin Street Community Builders es una verdadera autoridad en la reciente historia urbana de Londres, sobre todo en el contexto de la ribera del Támesis. Una referencia claramente establecida, la de esta organización, que explicaría por qué Bruguera ha colaborado con esta asociación en la realización del proyecto. De hecho, la propia Natalie Bell, esta trabajadora que seleccionó a Youssef, es importante en el propio proyecto de Bruguera, otra muestra más de la colaboración, dado que parte de su exposición implicó renombrar el Boiler Hall de la Tate, un importante espacio de la propia Tate, con el nombre Natalie Green Hall, algo así como Sala Natalie Green, nombre que llevará
durante un año en reconocimiento de su labor como directora del programa de juventud y de comunidad, como decimos, de la Coin Street Community Builders. Una plaquita que es la que tenéis justamente en pantalla en esta sala, da cuenta del nuevo nombre del espacio que se debe, como se lee en la placa, a los trabajos que esta persona ha realizado en nombre de la comunidad. Bruguera también ha colaborado con el músico Code 9 para producir el sonido ambiente de la sala, una especie de zumbido que se pretende, que se sienta corporalmente como una especie de cosquilleo que recorre el cuerpo de los visitantes y produce cierto malestar. Finalmente, otra sala, completamente vacía, también persigue esta misma afectación somática al estar ambientada con un perfume de mentol que provoca la congestión de los ojos de quienes se adentran en esta sala durante varios minutos, provocando artificialmente pues, el lloro de la gente, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que provoca es una expresión de tristeza. No ha sido esta, sin embargo, la primera vez que Bruguera ha ocupado las importantes salas de la Tate. Varios años antes, en 2008, realizó una actualización de la serie El susurro de Tatlin, una obra que consistió en contratar a 2 policías a caballo para que desplegaran sus técnicas de control de las multitudes entre los mismos espectadores de la sala de las turbinas, sin que estos advirtieran que se trataba de una obra de arte. En efecto, una de las indicaciones del artista consistió en que su nombre no apareciera en ningún lugar de la exposición, lo que daba pie a que algunos visitantes fantasearan sobre la presencia de la policía. Y de hecho, en alguna conferencia online de la propia Bruguera, ella ha indicado como los visitantes, pues de alguna manera intentaban hacer sentido de la presencia de estos policías en la sala, indicando que se trataba probablemente debido a una especie de amenaza terrorista de algún tipo, ¿no? Desde entonces, la artista de origen cubano ha sido considerada públicamente una de las más importantes representantes de la relación entre arte y activismo a nivel internacional. La Tate no duda en usar imágenes de esta última obra en el diccionario de términos artísticos online, con el que informa de los conceptos claves que permiten hacerse con el sentido de las obras que colecciona el museo. Así, las entradas Arte Activista y Asociación de Arte Útil aparecen emparejadas por la misma obra que acabamos de comentar, El susurro de Tatlin. Bruguera heredó esta última expresión arte útil del artista argentino Eduardo Costa, que lo puso en circulación en 1969. El concepto se hizo notorio en la obra de Bruguera con motivo de una convocatoria realizada por la organización sin ánimo de lucro Creative Time en 2011, cuando puso en marcha al partido político Movimiento Inmigrante Internacional, es un partido político, una especie de sindicato también, un proyecto vinculado al Museo de Queens en Nueva York, con el que pretendía mezclar arte y expresión política con el objetivo de que la última, el partido político, la expresión política, tuviera vida ya sin la presencia del artista. La asociación que promovió el proyecto, Creative Time, ha sido una institución esencial en la legitimación internacional del vínculo entre arte y activismo que la propia Bruguera encapsula con proyectos como los que estoy describiendo. La organización por parte de Creative Time de cumbres anuales, lo que llama Creative Time Summits, algo así como convenciones Creative Time, que es algo que lleva realizando desde 2009, ha sido esencial en su estrategia de dar a conocer el debate sobre arte, política y dimensión social de la práctica artística contemporánea. Un debate en el que, como algunos sabrán, la crítica británica Claire Bishop ha tenido especial protagonismo, lo que no es gratuito en este contexto, ya que la crítica, Claire Bishop, ha sido una de las principales interlocutoras de Bruguera desde 2007, cuando Bishop fue invitada a participar en la Cátedra de Arte de Conducta que la artista organizaba desde su domicilio
en La Habana, ¿no? Y de hecho es algo que ambas reconocen, ¿no? Que tanto Bishop como Bruguera reconocen que fue la propia Bishop la que le puso en la pista de la existencia de la noción de arte útil del propio Eduardo Costa, ¿no? Y es en cierto sentido bastante interesante porque si bien la propia Bruguera siempre se ha destacado por señalar el espacio común de su práctica artística como una práctica también simultáneamente política, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, a la hora de interlocutar, a la hora de establecer diálogos, ¿no? Cuando ella los establece principalmente con agentes que vienen del mundo del arte, historiadores, críticos, comisarios, etcétera, etcétera. Al menos yo no conozco a ningún antropólogo, politólogo o historiador social que sea interlocutor de la obra de Bruguera. La exposición Living as Form, comisariado por Nato Thompson, durante su dirección del Creative Time, esta ONG o esta especie de organización que se dedica a la divulgación de la relación entre arte y política, es hoy conocida como una de las más importantes en la reflexión sobre este debate entre arte, política y dimensión social. El título, La vida como forma o Viviendo como forma, volcaba lo social a una nueva esfera de lo artístico, de la forma artística, lo cual iba en paralelo a los intereses de la propia Bishop en este debate, ya que según la crítica, el tipo de prácticas abanderadas por el arte social debían apoyarse en una vuelta de lo estético que permitiera el desarrollo de la disrupción en la línea del futurismo y del dadaísmo. En definitiva, la vuelta a la forma contenida en el título Living as Form tenía su fuelle en el retorno de la estética que Bishop ha patrocinado a través de varios libros, entre ellos el último que ha publicado y que se ha traducido desde México al español, Artificial Hells, Infiernos Artificiales. Que Bruguera se ha convertido en una de las más relevantes autoras del vínculo entre el arte y el activismo a nivel internacional es ya prácticamente un hecho cumplido que ha ido acompañado de un reconocimiento a nivel institucional brutal, probablemente tan solo comparable con el encumbramiento de Marina Abramovic como abuela del arte de performance con su exposición The Artist is Present, el artista está presente, del MoMA en el 2010. Y para muestra, un botón. Entre febrero y marzo de 2018, es decir, prácticamente antecediendo la instalación en la Sala de las Turbinas de la Tate, el MoMA, máquina de producción historiográfica esencial en la contemporaneidad, instaló la obra de Bruguera sin título, La Habana 2000, en las galerías contemporáneas a tan solo 2 plantas del atrio que acogió la famosa exposición de Abramovic en 2010. Un espacio, por tanto, relegado a las grandes obras de arte que desean marcar un antes y un después en la contemporaneidad. La instalación ahora de Bruguera suponía, en el MoMA, quiero decir, suponía un verdadero reto de reconstrucción, tanto historiográfica como topológica, ya que sin título tuvo lugar originalmente en una fortaleza de La Habana que había sido utilizado como cárcel para la tortura y ajusticiamiento de disidentes políticos en el gobierno de Castro. Organizada con motivo de la Bienal de La Habana de 2000, momento de gran expansión internacional del arte cubano y latinoamericano en general, la instalación tenía lugar en ese particular espacio abovedado que tenéis en pantalla, en el que se instalaron unos televisores en los que aparecía Fidel Castro en actitudes desafiantes, enseñando el pecho para mostrar que no llevaba chaleco antibalas, y lo cual, bueno, pues motivó una velada censura, ¿no? Ya que verdaderamente no se censuró literalmente la obra, sino que se cortó el suministro de luz y se le impidió al artista abrir la obra en los días sucesivos. En el MoMA, los esfuerzos de reconstrucción de la obra implicaron el montaje de una estructura que replicara el abovedamiento de la fortaleza cubana, un inmenso ejercicio de heterotopía por el cual un espacio particular de La Habana pasaba a localizarse idealmente en plena calle 53 de la isla de Manhattan. Un traslado imposible, no solo físicamente, sino más aún políticamente, toda vez que la relación del gobierno de Trump con la isla, con Cuba, supuso la cancelación del particular deshielo del gobierno de Obama.
En las circunstancias políticas en las que se estaba dando esta exposición, todo ejercicio de traslado, por muy literal que fuera o deseara ser, desembocaba en una construcción un tanto forzada. Del mismo modo que ha ocurrido con la Tate y con Creative Time, también el MoMA ha contribuido a reafirmar la naturaleza activista del arte contemporáneo, algo en lo que ha puesto especial hincapié con el arte de performance. En una TED Talk realizada en Atenas en 2011, es decir, en plena crisis europea de Grecia, en la cual Grecia directamente debatía si permanecer dentro de la Unión Europea, el director del MoMA, Glenn Loury, recurría a artistas del performance como nuevamente Abramovic o Yoko Ono para indicarnos cómo sus prácticas artísticas habían iniciado el estado de inquietud que ahora se generalizaba en forma de protestas globales en Egipto, en la Plaza Tahrir, en Nueva York con Occupy Wall Street o incluso en la Puerta de Madrid con el motivo del 11M. En este contexto, Glenn Loury no desaprovechaba la oportunidad de entonar el mantra por el que cada crisis se convierte en una oportunidad, cuando decía, y esto es cita, los artistas nos enseñan que tenemos que ser responsables y esa responsabilidad significa tomar riesgos. Eso es lo que los artistas hacen todos los días en su vida. Se levantan y se empujan a sí mismos a nuevos límites. Están insatisfechos cuando saben qué tienen que hacer. Ellos quieren estar en ese espacio, en esa zona donde son creativos, donde están nerviosos y ansiosos y pueden ser creativos. Y ese proceso creativo es algo que tenemos que cultivar, concluía Glenn Loury su participación. La trayectoria de Bruguera parece encajar perfectamente en el perfil convocado por las palabras de Loury. Varias de sus acciones han implicado actividades que ponen en riesgo su propia salud e incluso su vida. Acciones como repartir rayas de coca durante una conferencia del Instituto Hemisférico en Bogotá, comer tierra en emulación de la leyenda de un ritual suicida indígena y quizás el acto más extremo de todos, ha jugado a la ruleta como una forma de autosabotaje mientras leía una conferencia en la Bienal de Venecia de 2009, un acto en la que, con lo que perseguía dar importancia a su propia labor como artista y en la que verdaderamente, según ella ha dicho en varias ocasiones, se estaba jugando la vida. Todas estas acciones, según el propio discurso del artista, perseguían desarrollar esa dimensión real por la que las consecuencias de sus obras se desplegaran en lo real, no en el plano simbólico, de ahí la crudeza de muchas de sus acciones. Es obvio que Bruguera es hoy entendida por el mundo del arte como epítome del artista activista, un papel que probablemente comparta con el chino Ai Weiwei. Pero este es un papel que ella misma también ha incentivado, dado que en 2015 inició el Instituto de Artivismo Hannah Arendt como un instituto de educación cívica que emula la alfabetización llevada a cabo por la Revolución Cubana, pero en esta ocasión en clave democrática, al tener como objetivo formar a los sujetos de la futura sociedad cubana. Y es importante tener en cuenta cómo Bruguera ha sido muy insistente en la formación de institutos, de medios pedagógicos, ¿no? Como exactamente la Cátedra de Arte de Conducta y ahora, como vemos, el Instituto de Artivismo, ¿no? Inaugurada el 20 de mayo, coincidiendo con la declaración de la República de Cuba en 1902, la artista realizó una lectura de 100 horas del libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, con potentes altavoces desde su propio domicilio. Al poco, funcionarios del Estado comenzaron una zanja con martillos automáticos, que veis ahí en pantalla, en la calle, que perseguían amortiguar el sonido del discurso de Bruguera, nuevamente una forma de censura encubierta, impidiendo escuchar las palabras de Arendt, excepto cuando los obreros se detenían para almorzar. Bruguera ha ironizado sobre esta obra diciendo que su principal público en La Habana es la policía, y tiene razón, ya que desde hace tiempo la artista se ha convertido en un auténtico azote internacional de la política cubana,
lo que le ha llevado a innumerables registros policiales cuando quiere dejar la isla, cuando quiere salir de la isla, interrogatorios interminables, controles de todo tipo, que por ejemplo ha conducido a que se le retirara el permiso de trabajadora de arte, lo cual supuso una situación anómala, ya que generalmente los artistas en la contemporaneidad desean dejar de ser artistas, ¿no? Y en su caso se topó con la situación de que ella tenía que justificar su propio trabajo como un trabajo artístico y no político, que era de hecho como se estaba interpretando en el contexto cubano. Todo esto ha provocado que Bruguera haya ocupado las primeras planas de varios periódicos y blogs vinculados a la Cuba oficialista, en la que se le señala, en efecto, no como artista, sino como una activista política que pone en solfa al régimen cubano, lo que le ha llevado a ser detenida en innumerable cantidad de ocasiones, y de hecho Andrea Yunta, que estaba en la mesa ayer y me ha parecido verla hoy también entre los asistentes, bueno, ha participado en una recogida de firmas para que esto no suceda más o para que se la ponga en libertad. Esta situación incluso ha conducido a una persecución pública en la que los propios vecinos del barrio de Bruguera acosan al artista y a sus colegas, contra los que se organizan actos de repudio públicos en los que la histeria llega a convertirse en violencia declarada. Y hasta donde he llegado a saber, el último acto de repudio público se organizó el 10 de octubre de este mismo año, es decir, sin hace ni siquiera un mes, con lo cual esto es algo que es bastante reciente, ¿no? Así que el compromiso de Bruguera es indudable, es brutal, perdón, haciendo incluso que su vida no sea en absoluto fácil y mucho menos envidiable. Sin embargo, esta situación de compromiso vital no puede impedir abordar los proyectos de la propia Bruguera de forma artística, de forma crítica, perdón, y al respecto es importante tener en cuenta que el libro de Hannah Arendt, que da nombre al Instituto de Activismo del Artista, abordó la especificidad del fascismo y el estalinismo como dos procesos que se dirigían en el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo. Y de hecho es un libro que está formado por 3 libros dentro del mismo, ¿no?, que se titulan así: Antisemitismo, Imperialismo y Totalitarismo, ¿no? La página web del instituto no ofrece una justificación del recurso de Hannah Arendt y tampoco explica cómo una filósofa que dedicó tantísimo tiempo a explicar la inutilidad del arte, y de hecho Arendt consideraba que la concepción funcionalista del arte era un prejuicio de la modernidad, bueno, cómo exactamente Arendt puede abanderar una institución de un artista que ha hecho del arte útil el eslogan principal de su trayectoria. Volvamos a la Tate para abordar la instalación de la sala de turbinas. Sinceramente, creo que no se trata de una de las obras más logradas de Bruguera, principalmente por la cantidad de contradicciones y cabos sueltos que nos deja la propia obra. Contradicciones que tienen que ver, por ejemplo, con que no se nos diga nada de Youssef, el inmigrante cuyo retrato se dispone en el enorme suelo de la Tate y que encapsula, al más puro estilo junguiano, la misma esencia del inmigrante. ¿Por qué él en concreto simboliza a los millones de inmigrantes del título de la exposición? Incluso hasta el punto de emplear un recurso tan personal como es el del retrato. Lo mismo ocurre con Natalie Bell. ¿Cómo y por qué fue ella la elegida para representar el trabajo social realizado por muchísimas personas y asociaciones del barrio? Una trabajadora cuya buena labor, en eso no tengo duda, es reconocida, pero de la que nada más se dice acerca de su naturaleza. ¿Por qué en ninguno de estos dos casos se informa al visitante de las razones que han motivado que estén en ese lugar, algo que el artista podría haber hecho empleando las estrategias artísticas de la información que seguro que conoce, ya que son un recurso esencial del arte contemporáneo? Y ya desde el punto de vista estrictamente artístico, ¿no es acaso esta elección, o selección más bien, de individualidades que encapsulan una idea general, un uso elocuente de la simbolización que Bruguera siempre ha rechazado en sus obras? Este mismo mecanismo por el que un ejemplo en particular encapsula la esencia de toda una práctica que vemos se repite en la exposición es un procedimiento especialmente evidente con la selección del Coin Street Community Builders como única asociación con la que Bruguera ha colaborado para el desarrollo de este proyecto.
El caso es que antecediendo a la exposición, concretamente entre 2015 y 2018, esta asociación fue progresivamente cuestionada y criticada mediante un creciente número de publicaciones con un pico en 2015 que cuestionaban su papel, el papel del Coin Street Community Builders en la reconversión urbanística de esta zona de Londres, especialmente en referencia a un proyecto de construcción de un puente con un jardín que cruzaba el Támesis y motivó muchísimos, de hecho muchísimos debates, ¿no? Varios autores especializados en los procesos de gentrificación y reconversión urbanística de la zona indicaban cómo esta asociación había acaparado la representación del barrio, participando en la organización de otros grupos como el South Bank Employers Group, que habían tomado las riendas de la reconversión urbanística, marginando la participación de los vecinos. Guy Beaton, profesor de estudios urbanos de la Universidad de Malmö y que ha investigado específicamente este caso en concreto de reconversión urbanística, llegaba incluso a indicar cómo el dominio de la Coin Street Community Builders había neutralizado, y esto cita, había neutralizado la diferencia excluyendo el disenso significativo y el debate en el barrio. Final de la cita. Por su lado, Will Jennings ha recogido otras voces que cuestionan la Coin Street por haber perdido su misión original de defensa de los vecinos al promocionar asociaciones empresariales que defendían un modelo de regeneración urbana blanqueada por conceptos fetiche como el de comunidad o colaboración, cuando en realidad escondían iniciativas comerciales increíblemente sofisticadas. De hecho, en 2018, la South Bank Employers Group, que fue una iniciativa en la que de hecho Coin Street formaba parte entre uno de sus miembros, que podéis, se ve ahí que pone Our Members, uno de los miembros fue la Coin Street, inició una campaña, como digo, la South Bank Employers Group, en la que solicitaba que diferentes servicios públicos del Ayuntamiento de Londres, como la limpieza y, más importante aún, la seguridad, le fueran legados completamente a sus patrullas privadas, lo que implicaría la total privatización de la zona, que es una práctica muy poco habitual en Europa, y como podéis ver en la sección de abajo, lo que se indica directamente es que lo que se va a hacer es reducir el comportamiento antisocial y a los pedigüeños. La Coin Street Community Builders es un complejísimo caso de estudio que requeriría, un análisis muchísimo más profundo que revelara las complejidades de la zona, la diversidad de intereses, la variedad de preocupaciones, lo cual es exactamente lo que no se encuentra en el proyecto de Bruguera. El activismo artístico en sus diferentes formas, como artivismo o como vínculo entre arte y política, es hoy en día uno de los más importantes paradigmas del arte contemporáneo, que museos de protagonismo internacional, como he dicho, como el Tate, como el Guggenheim, como el MoMA, Creative Time o incluso en Madrid el propio Reina Sofía, lo estén empleando para incorporar al discurso a través de diferentes modos, que lo utilicen para ampliar exactamente el debate, da cuenta de la relevancia que se ha desarrollado en torno a este tipo de prácticas. Este nuevo discurso llega a transformar las programaciones de exposiciones, haciendo que salas de estos y otros muchísimos museos estén repletos de propuestas sociales, radicales e incluso en algunos casos hasta revolucionarias, sin atender al lugar que ocupan estas iniciativas en el espacio de producción contemporáneo, algo sobre lo cual Walter Benjamin nos invitó a pensar en su famoso texto, El autor como productor. La propia obra de Bruguera en la Tate, a pesar de sus buenas intenciones, de la actualización que hace del monumento y de sus propuestas de artivismo, ocupa de hecho un lugar en este nuevo proceso de producción simbólica global. Sin ir más lejos, su presencia en la Tate se debe a la Comisión Hyundai, un contrato de cooperación entre la marca de coches de origen surcoreano y la Tate con una duración de 11 años, durante los cuales se seleccionará un proyecto de un artista internacionalmente reconocido para ocupar la sala de las turbinas, reafirmando las dimensiones globales del arte contemporáneo. Con esta comisión, Hyundai, quinta compañía de automóviles más contaminante, de acuerdo con el estudio de Greenpeace que tienen en pantalla, persigue el blanqueamiento que el arte contemporáneo sirve en la creación de una imagen de marca actualizada, cosmopolítica, comprometida con lo actual
y con la globalización. Muchas gracias.